Gracias. Vamos a hablar del análisis fonético acústico, ya el Morales presente, al tiro te pongo ya. Voy a compartir pantalla. El análisis fonético acústico, chiquillos, corresponde a una, dígame. Nada parece, ya. El análisis fonético acústico, chiquillos, corresponde a una evaluación que es de objetiva, que la realiza el fonoaudiólogo, a través de la grabación de diferentes sonidos que va a realizar el paciente. Importante señalar que el análisis fonético acústico, si bien es una medida objetiva, no tenemos que guiarnos muchas veces por él, o sea, es complementario. Va a haber veces que el oído del clínico señale que existe una patología y a lo mejor el análisis no lo consigna numéricamente como tal. Ya a lo mejor nos va a salir medidas bastante normales, y si yo miro eso, digo, esta voz no tiene nada. Pero al escucharla, yo me doy inmediatamente cuenta que existe algo. ¿Y esto por qué es? Porque si bien existen medidas, ¿ya? Muchas veces el oído del clínico es mucho mejor que el análisis fonético. ¿Por qué? Porque evaluamos el tracto. El análisis fonético acústico en banda estrecha evalúa la fuente, y no es lo mismo, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. A modo de introducción, cosas que ya sabemos, que la voz es un sonido complejo que proviene de un fenómeno vibratorio, y este genera una onda mecánica longitudinal, y que este sonido, el más fuerte, lo consignamos como la F0, que también es llamada frecuencia fundamental o altura tonal. Y esta altura tonal, esta frecuencia fundamental o primer armónico, corresponde al primer armónico, obviamente, que va a ser el número de ciclos por segundo en lo que ondulen las cuerdas vocales, y este va a ir acompañado por múltiplos. Ya quiere decir que si mi frecuencia fundamental es de 220, mi armónico 2 va a ser 440, mi armónico 3, 660, mi armónico 4, 880, y así sucesivamente. Esto va a dar brillantez a la voz, y obviamente también se pueden alterar en función de la presencia de patologías vocales. Entonces, nuevamente, acá tenemos nuestra frecuencia fundamental, que es la más grave y más intensa del espectro, y acá tenemos los diferentes múltiplos de ella o armónicos. ¿Qué nos permite entonces el análisis fonético acústico? Primero que nada nos permite evaluar ya el estado inicial. También monitorizar la eficacia de un tratamiento y comparar resultados vocales de diferentes procedimientos terapéuticos, ¿ya? Cuando yo quiero evaluar si alguna tarea fonatoria, algún ejercicio que yo estoy realizando le hace bien a mi paciente, yo analizo entonces de manera fonético-acústica. ¿Y qué es lo que voy a analizar? El espectrograma, ¿ya? Y de eso vamos a hablar un ratito más. Y obviamente vamos a comparar los resultados obtenidos en el examen perceptual, perceptivo, auditivo, subjetivo. Y siempre vamos a realizarlo después del análisis perceptivo y lo vamos a complementar para no contaminar los datos objetivos. Nuevamente, el oído del clínico siempre va a ser lo que va a mandar, ¿ya? ¿Cuáles son los instrumentos entonces? Un micrófono que tiene que cumplir con ciertas características, ya es un micrófono carionte, ya, el cual va a captar una gama de señales que debe ser equivalente hasta los 44.000 Hz para poder hacer un buen análisis. Y vamos a requerir también de un computador con una buena tarjeta de sonido o un preamplificador en el caso que nuestra tarjeta de sonido no sea muy buena, ¿ya? Y también vamos a requerir un programa, ya un software. ¿Ya? Y este software existen varios, y existen algunos de descarga gratuita como el PRA. ¿Ya? Si nosotros no contamos con un micrófono de pedestal, incluso que puede ser o un micrófono de mesa, o incluso el mismo micrófono del computador, siempre y cuando no haya mucho ruido de fondo, podemos hacerlo
ya en cualquier instancia. Ya para estudios se hace más con un micrófono así súper chacal como el que yo les comentaba. Chacal es bacán, bueno, ya lo vuelvo a decir porque es una palabra muy antigua que ya no se utiliza y una vez me preguntaron en clase, profe, ¿qué significa chacal? Bueno, ahí está chacal, bacán. Pregúntale a sus papis, ellos van a saber. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que estudia el análisis fonético acústico? ¿Ya? Va a básicamente evaluar dos, ¿ya? Yo les comentaba que en banda estrecha, ¿ya? Vamos a ver, tengo una pregunta. ¿Se escucha un poco mal o es la Cata nomás? ¿Qué dice el público? Yo lo escucho bien, profe. Ya. Ya, entonces parece que es el internet de alguna de las chicas. Ya, igual no estoy compartiendo video para que nos gaste todo ancho de banda. De todas maneras, la clase queda grabada, chicos, ¿ya? Tenemos dos elementos que evalúa el análisis fonético acústico. Por un lado, todo lo que corresponde a elementos de la fuente, que son la frecuencia fundamental, la amplitud y el espectro, que ya vamos a hablar, que corresponde a la relación entre la intensidad y la frecuencia, y lo que estudia el tracto vocal, que ya es el estudio de banda ancha, donde vamos a ver el ruido espectral, la frecuencia de los formantes y la envolvente del espectro. ¿Ya? Vamos a ponerle mayor énfasis a los elementos que corresponden a la fuente de excitación vocal en esta instancia, ya que nos evalúa qué es lo que está pasando directamente a nivel de la glotis, ¿sí? Y después les voy a mostrar cómo se hace, ¿ya? ¿Por qué podemos tener perturbaciones, ya, en nuestra voz? Primero que nada, por vibración irregular de las cuerdas vocales, ¿ya? Puede ser porque no estén cerrando adecuadamente, ¿ya? Porque haya alternancias de fases, asimetrías de fase, a lo mejor una fase abierta que dure más que una fase cerrada, una limitación o un aumento de la vibración de la mucosa, o incluso la presencia de masa. ¿Qué más? El escape de aire durante la fase del cierre glótico, ¿ya? O sea, que hay limpiados. Y por último, un aumento en la rigidez de la cubierta de las cuerdas, ¿ya? Por lo tanto, estas son las tres razones por las cuales nosotros podemos tener una alteración de los parámetros del análisis fonético acústico. Entonces, chiquillos, ¿ya? Todo lo que nosotros podemos evaluar de manera visual, ya con la naso y la estroboscopía, también lo complementamos entonces con este análisis acústico. Recuerden que en la estroboscopía nosotros podemos ver estas situaciones, la vibración irregular, el escape de aire, el aumento de la rigidez, que también se ve a través de la vibración de la onda mucosa. Entonces, todo esto es lo que a nosotros nos va a causar perturbaciones en la señal acústica, ¿ya? Esta es la parte que nosotros podemos ver con nuestros ojos y la otra es la que nosotros podemos escuchar y de esta forma, a través del análisis fonético acústico, le podemos dar una imagen o cuantificar qué es lo que está ocurriendo a nivel acústico con estas alteraciones, ¿ya? Cómo se traducen estas alteraciones en características vocales. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Entonces, en la fuente vocal. Un segundo. En la fuente vocal yo puedo ver la frecuencia fundamental, que corresponde al componente frecuencial más bajo de la señal microfónica, y puedo también analizar el jitter, que es la perturbación de la frecuencia. ¿Qué me mide esto? Variaciones involuntarias de la F0 que suceden un ciclo a otro, ¿ya? No todos los ciclos son exactamente iguales, chicos, ¿ya? Por eso que yo tengo un rango de normalidad inferior a 1.04,
¿ya? Esta es una medida, es un cociente, ¿ya? Por lo tanto, hace un promedio, primero que nada, para calcular la F0, de cuántos ciclos tengo por segundo, y luego el jitter analiza las diferencias entre cada uno de esos ciclos. ¿Cuál es más amplio, cuál es menos amplio? Bueno, eso es para el shimmer, que es la otra medida, pero analiza si vibró o no en el ciclo que corresponde, si el ciclo duró más, duró menos, si la fase abierta duró más que la fase cerrada. Todo eso lo puede traducir entonces en un parámetro, ¿ya? Por lo tanto, la F0 es el sonido que nosotros escuchamos y el jitter es la irregularidad en esta F0. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo? Por ejemplo, si yo tengo una voz ronca, ¿ya? No todas las frecuencias, por eso la ronquera se traduce como una alteración, por ejemplo, de la F0, porque no todos los ciclos duran lo mismo y por lo tanto yo siento una voz que no es con un tono muy limpio. Y eso me lo mide el jitter, ¿ya? Un tono medio irregular. Ahora, ¿qué ocurre con la ampli? Bueno, esto es un análisis del MDDP, que es un programa, donde acá yo puedo observar todos los parámetros. El MDDP mide alrededor de 32 parámetros diferentes, ¿ya? Nosotros solo vamos a hablar de algunos en particular, ¿ya? Acá tenemos el jitter, ¿ya? Acá tenemos todos los que tienen relación con la perturbación de la frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, el rap se mide en decibeles y tiene relación también cuál es la diferencia entre cada uno de estos ciclos, ¿ya? Este, por ejemplo, mide las diferencias entre 5 ciclos, estos las diferencias entre 3 ciclos, etc. ¿Ya? Este círculo de color verde me indica que los parámetros se encuentran dentro de la normalidad. Y por ejemplo, acá hay uno que se arrastra, quiere decir que este parámetro está anormal y este también. ¿Qué es lo que hace este gráfico? Visualizar los números, ¿ya? Visualizar y decirme, mira, está bien acá, falla por este otro lado. ¿Ya? Este está en el laboratorio, yo pedí el traslado al CDA para que ustedes lo puedan ver en pacientes cuando pasen por sus rotativas en el CDA y también permitirnos tomar muestras para investigación, porque la verdad es que es muy, muy exacto. Profe, Dígame. ¿quién mide el jitter? No entendí. ¿Qué medía? El jitter es la variación de la frecuencia. Fundamental. A ver, déjame ir parando. Nosotros tenemos un F0, ¿cierto? Un sonido base. El jitter mide la variación de ese sonido base a lo largo del tiempo, porque no todos los ciclos son iguales, ¿ya? Hay algunos que tienen una fase abierta más grande, una fase cerrada más chiquitita, ya en un momento que vibra más rápido, en un momento que vibra un poquito más corto, ya entonces ve las diferencias que se dan ciclo a ciclo en un lapso de tiempo determinado, ¿ya? A ver, se los voy a mostrar al tiro para que lo vayamos viendo. Déjenme ir al escritorio. Voy a compartir la pantalla completa. Está buena la música afuera. Ya. Este es el famoso prana. ¿Ya? Voy a hacer una grabación rápida, después ustedes van a aprender a manejarlo paso por paso, ¿ya? Se encuentra en banda estrecha para poder ver los armónicos. Acá tienen ustedes los armónicos. Ya, ahí sí. Voy a borrar esta. Este es el primer armónico. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y así sucesivamente, ¿ya? Mide los armónicos desde los 0 Hz hasta los 5000 Hz, ¿ya? Y si ustedes se fijan, yo tengo armónicos hasta los 5000 Hz. En algunas partes un poquito más, digamos, perdidos, ya un poquito más difusos, ya se pierden un poquito, ya no. ¿Ya?
Por favor, cerrar los micrófonos a no ser que tengan alguna pregunta, ¿ya? Entonces, esto me muestra la estabilidad de la señal, ¿ya? Esta línea azul me muestra la estabilidad a lo largo de este tiempo, la estabilidad, ¿ya? A lo largo de la grabación. Si ustedes se fijan, voy a ocultar el espectrograma, hay momentos en donde la vibración es un poquito más baja, ¿ya? Un poquito más lenta. No es una línea recta, ¿ya? Es una línea que tiene variaciones. Ahora, este gráfico no implica específicamente dónde esté, ¿ya? Dónde esté la frecuencia fundamental. Generalmente coincide, pero no siempre, ¿ya? Entonces, voy a sacar cada uno de estos azules, ¿ya? Corresponde a un ciclo, ¿ya? Y yo se los voy a mostrar, ¿ya? Me estoy acercando, estoy ampliando. ¿Ven? Ahí están los ciclos. Ahí hay ciclos. Ya. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y así sucesivamente, unos 20. Si ustedes se fijan, no todos los ciclos son exactamente iguales entre uno y el otro, ¿ya? Hay algunos que, por ejemplo, son más altos, ¿ya? Hay algunos que tienen estas guatitas más marcadas, por ejemplo, esa está más marcada que esa, ¿ya? Y corresponden a la misma guatita, ya es el mismo armónico, pero este mismo armónico está un poquito más marcado en uno que en otro, ¿ya? Entonces, chicos, me voy a meter acá donde puedo ver yo todos los parámetros. Acá tengo el promedio de la frecuencia fundamental, 228 Hz, muy bien, equivalente a un La de la segunda octava, ¿ya? Y luego tengo acá el jitter, ¿ya? Siempre el jitter local. El jitter local me dice que mi perturbación, ya mi diferencia ciclo a ciclo, es de 0.163%. Eso es lo que varía. Ya ciclo a ciclo, mi voz. Lo normal es que varíe 1.04% o menos, ¿ya? Por lo tanto, la variación ciclo a ciclo de mi frecuencia fundamental es normal, ¿ya? Eso implica que yo no tengo alteración en la vibración de mis cuerdas vocales, ¿ya? Mis cuerdas vocales vibran muy similar en todos los ciclos, ¿ya? Por lo tanto, yo no tengo alteraciones de la vibración, ni problemas con la onda mucosa en cuanto a rigidez, ni tampoco tengo mucha dificultad en el cierre glótico. Ya me está diciendo que mi frecuencia fundamental no varía mucho a lo largo del tiempo. Las variaciones que tiene son completamente normales. Ahora sí, un poquito mejor. Sí, profe. Buenísimo. Entonces voy a volver a la presentación para comentarles ahora de otro elemento, que es la intensidad. ¿Ya? La intensidad nosotros sabemos que es la amplitud de la variación de la presión sonora y se relaciona directamente con la fuerza con la que yo emito mi voz, ¿cierto? Cuán intenso es, cuánta presión había, cuánto aire había disponible para yo generar mi intensidad. Y se expresa en decibeles, ¿ya? Cuán intensa, cuán fuerte es mi voz. Pero también no siempre sale la misma cantidad de aire liberado en la fase abierta, entre ciclo y ciclo. A veces sale más, a veces sale menos, entre ciclo y ciclo, ¿ya? ¿Qué es lo que mide el Shimmer entonces? La variabilidad de la amplitud ciclo a ciclo. Me dice, mira, en esta salió más aire, por lo tanto, tu vibración en la cuerda vocal fue más amplia en un ciclo que en el otro, porque eso va a depender obviamente de la cantidad de aire que yo tenga disponible. Si yo arrojo una gran cantidad de aire en un ciclo, obviamente mi vibración va a ser mucho más amplia. Si yo arrojo un poquito menos de aire, obviamente la vibración va a ser un poquito más pequeña porque no necesito tanto desplazamiento. Entonces me mide la diferencia de presión, ¿ya? O de flujo en este caso, digamos, como pasándolo al tema que vamos a ver después, ¿ya? Ciclo a ciclo. ¿Cuál es la diferencia de la intensidad en cada uno de los ciclos?
y su normalidad ya se establece como inferior a 3.81. Ya ese es el porcentaje que yo le voy a permitir que varíe mi voz en cuanto a la amplitud. Entonces lo vamos a ver. Vamos a mostrar el mismo. Voy a acercarme. Y me voy a fijar en el oscilograma. Este es el oscilograma, ¿ya? Sí se llama. Y me voy a dar cuenta que los pics en algunos ciclos son más altos, son más amplios, ¿cierto? Y en algunos son un poquito más bajitos. Por ejemplo, ahí está bajito, ahí está súper alto, aquí está más o menos, acá bajó también con respecto a este, por ejemplo, ¿ya? Entonces me mide la variabilidad a lo largo del tiempo. Fíjense acá que tengo 0.128 segundos. Esto es lo que estoy viendo. Esto es lo que pasó en 0.13 segundos en mi voz. Esto. Es muy entretenido. Entonces voy a mostrar todo de nuevo, voy a sacar una muestra, y si ustedes se dan cuenta en el oscilograma tengo una variación de la amplitud, partí mucho más fuerte y después fue variando. Entonces lo más probable es que me muestre mucha diferencia. Cuando ocurre esto, ¿ya? Cuando ocurre esto puede ser por un defecto de control de la salida de aire, ¿ya? Porque mi abdomen, mi diafragma está controlando mal la salida del aire. Entonces para eso, y para que no me perturbe mucho la señal, yo me voy a una parte un poquito más estable. Ya vamos a medirlo entero y luego vamos a ir a una parte más estable para que noten la diferencia, no es tanta tampoco. Ah, les voy a mostrar la intensidad, show intensidad. Show intensity. ¿Ya? Voy a sacar el espectrograma para ver entonces la variación que tuvo. Esto es lo que yo marqué, 73 decibeles, ¿ya? Porque estoy cerca del micrófono, obviamente, y veo cómo varía la intensidad a lo largo de la emisión. Si bien acá donde está más intenso marca más alto, después va bajando, por ejemplo acá que está más bajita, va bajando, acá también, ¿ya? Porque es un gráfico que me muestra, que hacía difícil de observar, cómo varía la intensidad. Vuelvo a colocar el espectrograma y voy a sacar esta muestra, que es de 2 segundos, 9, y me voy al Voice Report. Y me fijo acá en el shimmer. ¿Y qué me aparece? 4.67, 4.7 finalmente se aproxima. ¿Cuál era lo normal? Inferior a 3.81. ¿Qué me está diciendo esto? Que hay mucha diferencia de amplitud entre un ciclo y el otro. Ya quiere decir que a veces mi onda mucosa es un poquito más amplia y unas veces un poquito más corta, pero que es más restringida, pero eso tiene que ver con el control de la presión subglótica. ¿Ya? Tiene que ver con eso. También tiene que ver con el peso, con la mantención del cierre, etc. ¿Ya? Podría ser un indicador, por ejemplo, de algún rasgo de disfonía. ¿Ya? Que vibre un sector más que el otro también puede ser un indicador. ¿Ya? Ahora, yo tengo un hiatus posterior, eso es parte de mí, entonces es muy probable que a mí el jitter me salga alterado, porque es un patrón de tensión muscular que yo tengo. El hiatus posterior es bastante común en las mujeres, 1 de cada 4 mujeres tiene hiatus posterior, entonces eso puede arrojar el defecto de vibración ciclo a ciclo. ¿Ya? Entonces quiere decir que yo efectivamente tengo algo raro, ya que mi amplitud no es estable. Si yo tengo un hiatus, obviamente mi amplitud va a ser un poquito inestable, porque por un lado se escapa el aire y el otro trata de vibrar. Entonces la vibración y la cantidad de aire de repente causa un poquito de dificultad en la movilización. ¿Ya? También puede ser por una presencia de alguna masa, ya que vuelve irregular el movimiento de las cuerdas vocales, también alguna rigidez, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo también tengo un reflujo que a veces aparece más y algunas aparece menos. Y hoy día me encuentro la voz un poquito rara, más encima que está floreciendo todo y yo soy tremendamente alérgica y yo me porto mal porque no me trato la alergia. ¿Ya? Yo me la trato de forma natural, pero no me la trato con medicamentos. Entonces ahí a lo mejor también está el problema, ¿ya? Porque obviamente irrita, aumenta un poquito la masa, pero
no tengo gran dificultad, ¿ya?, en la cantidad de armónicos, ¿ya? Mi voz todavía suena brillante, suena bien, no tengo una gran pena, ¿ya? Pero ahí tengo un problema. Vamos a ir a la parte más estable del espectro y vamos a ver si esto cambia con su efecto. Estar aquí abajo. ¿Ya? Y por ejemplo, la parte más estable del espectro, donde yo controlé la salida del aire un poquito mejor, ahí salió dentro de parámetros normales. ¿Qué es lo que yo he visualizado mucho también? Que las personas cuando vienen agitadas, ya han subido una escalera o están un poco más nerviosas, o han estado hablando mucho todo el día, pueden tener problemas con el Zimmer también, porque hay un tema de coordinación fonorrespiratoria que está a la base. Indicador de fatiga vocal también. No, yo no estoy con fatiga en este minuto, estoy bien. Profe, Dígame. el shimmer se podría ver como cuando alguien, yo tengo un compañero de trabajo que cuando se pone nervioso hace su voz así como Sí, eso pero ahí podría también, ser. sí, perfecto, y ahí también se afecta la frecuencia fundamental. Ah, Si te das cuenta, es, sube la intensidad. No, el nervio, todo lo que tiene que ver con patrones emocionales, o sea, con aspectos emocionales, hace pebre la voz, hace pebre. Pero a lo mejor si en confianza tú le dices, mira, dime una A, y él está súper relajado, sale una A normal. Pero cuando se pone nervioso, ahí aparece. sí, de hecho sí, solo cuando se pone nervioso hace esa voz como de no sé, lagarto, Juancho, no sé cómo se dice. El gallo Claudio. Digo, Eso, el gallo. ¿ya? Sí, y hay personas con trastornos neurológicos que también pasa eso, se le llama tremor, ¿ya? Así se le llama, tremor. Bueno, a ver, tengo algunas preguntas en el chat. Cantar con pena o a punto de llorar también, sí, chiquillos, sí, eso pasa, ¿ya? Entonces son parámetros que hay que tratar de tomarlos cuando la persona está un poquito más relajada. Ahora, por eso yo les digo, si ustedes escuchan mi voz, ¿ustedes dirían que es una voz difónica en este minuto? Yo, a ver, no, estoy bien. A ver, vamos a escuchar. No, ahí se notó claro. Pero, yo no le encuentro una voz difónica. Pero si yo veo acá el voice report, lo guardé abajo de nuevo, no. Veo el voice report y yo veo el original, que era 4 y algo, oye, esta niña debe estar media fregada con su voz, y me escucha y es como, no, está bien. Por eso que hay que hacerlo al final, porque si no me contamina la muestra. Yo diría, oye, en realidad tiene el Zimmer alterado, debe tener algo, y yo la escucho y es como, no, nada. Y a lo mejor le hago algunas tareas fonatorias que coordinen la respiración con la fonación y la resonancia, que coordina los subsistemas, y me doy cuenta que se quita, y es únicamente porque estaba descoordinada la respiración. ¿Ya? Así que ojo de repente con los parámetros, si bien nos entregan información importante, es más importante el oído del clínico, esto es complementario, me da una idea de que sí, efectivamente algo está pasando, pero no lo puedo, digamos, no lo puedo atribuir a una causa así ultrapatológica si no lo escucho. ¿Me entienden o no? Chiquillos, ¿me entienden que manda la voz del clínico, cierto? O sea, el oído del clínico. ¿Cómo, ¿Es más profe? malo? No, porque manda el oído del clínico. Ese es el que manda. Ah, es que se le escucha cortado de repente, profe. Ah, pucha. Es que lo que digo yo, que siempre manda el oído del clínico, ¿ya? Si yo escucho que la voz es normal y de repente me pillo con esto que dice que hay una alteración en el, bueno, era poquito, en el Zimmer, a lo mejor, si solo veo el voice report, solamente veo el reporte acústico, va a decir, oye, a lo mejor tiene algo raro, y de repente la escucho y es una voz súper normal. ¿Ya? Entonces nunca guiarnos exclusivamente por el análisis fonético acústico, porque siempre va a mandar la voz, el oído del clínico. ¿Ya? El oído del clínico es lo fundamental. Profe, es porque este análisis es como muy concreto, como no se le escapa nada quizás. Nada, no se le escapa nada, nada. Ya, no se le escapa nada. Entonces de repente mide cosas que en realidad no son tan relevantes.
son relevantes, pero tampoco es como algo que mande. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo, ya para que ustedes se den cuenta cuando manda un poquito más. ¿Ya? Este, chiquillos, está grabado en estéreo, por eso que se ven 2 oscilogramas. ¿Ya? Vamos a escuchar esta voz. Ya, ¿por qué suena así? Porque tiene una masita, ya, entonces está haciendo inarmónico. ¿Se dan cuenta que acá está limpia? Vamos a escucharla. Ahí es donde uno dice tiene una voz como diplofónica, como que escucho dos sonidos al mismo tiempo. Voy a analizar cómo está acá. Frecuencia fundamental 227, está bien. Jitter, no hay mayor, digamos, aquí inestabilidad en este trozo. Shimmer también está dentro de lo normal. ¿Qué va a pasar cuando aparece esta perturbación? El jitter sigue marcándome como algo, miren, baja la frecuencia fundamental, 117. El jitter me sigue arrojando que está normal, porque el jitter no mide la cantidad de inarmónicos, solo mide la estabilidad de la frecuencia fundamental del primer armónico. Y si yo me fijo acá, está bastante, ¿ya? Está bastante, voy a sacar el espectrograma, está bastante estable. Lo que varía mucho es la cantidad de aire, la amplitud, ¿ya? Y obviamente porque tiene una masa, entonces la vibración va a ser a veces más amplia, a veces más reducida, pues la presencia de esta masa va a ser irregular la vibración de las cuerdas vocales en cuanto a la amplitud de la onda mucosa. Y además deja un escape de aire. Voy a volver a poner el espectrograma, porque todavía nos falta ver algunos parámetros, ahí me van a entender más, ¿ya? Entonces, la frecuencia fundamental se encuentra bien, el resto es un elemento de armónicos, ¿ya? Vamos a dejar estos dos presentes, ¿ya? Para que podamos seguir viéndolos a lo largo, que ahí me marca señal inestable. ¿A dónde estoy conectada? No, estoy desde el celular. ¡Ay! Maldita sea. Ya. En el MDBP, en este que mide muchos más parámetros, me encuentro con el shimmer, nuevamente la inestabilidad de la amplitud, acá la perturbación de la amplitud, me pillo acá que está medido en decibeles y acá es mucho más específico entre ciclos, ya este mide varios ciclos, en cambio es ciclo a ciclo, un gran espacio de ciclos, y acá mide entre 3 ciclos, entre 5. Bueno, este es entre 3, este es entre 5 y este es un promedio de la variación. ¿Ya? Un segundo. El HNR corresponde a la relación armónico-ruido. Harmonic to Noise Ratio. Eso significa, ¿ya? Mide el componente armónico, o sea, periódico, ¿ya? Armónico periódico, que es múltiplos de la frecuencia fundamental, y mide también la presencia de patrones, ya, inarmónicos, ya, definidos como ruido, ya, este me va a medir el ruido, ya, el NHR, ya, que es Noise to Harmonic Ratio, ese me mide más la presencia o no presencia de inarmónicos. Este me va a ver, si bien que existen sonidos que no corresponden a la frecuencia fundamental, se va a centrar en el ruido, o sea, la cantidad de aire que no es sonorizado por la laringe, ¿ya? Porque siempre tenemos un escape de aire, siempre, siempre. Pero cuando tenemos más, cuando tenemos menos, perdón, armónicos, cuando tenemos voces sopladas, o sea, frente a un hiatus. Entonces, ¿qué es lo que hace? Separa el ruido de los armónicos, los separa.
y por lo tanto ve cuánta intensidad tienen los armónicos versus cuánta intensidad tiene el ruido. Y acá los voy a llevar a audio. ¿Ustedes ya vieron emisiones otoacústicas o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. ¿Se recuerdan que en las emisiones otoacústicas siempre hay como un ruido de fondo, que es el ruido del cuerpo, y el sobre debe que sí, que es el rebote que da el sonido, el clic que hace que yo capto a través de las emisiones otoacústicas, a través del aparato, tiene que ser superior al ruido de fondo? ¿Se acuerdan de eso, no? Que por eso yo lo capto, porque es superior. Y porque se deflecta, obviamente. ¿Ya? Entonces acá, para que un armónico sea captado, tiene que ser superior al ruido de fondo, tiene que superar al ruido de fondo, si no yo lo pierdo ese armónico, no lo escucho. Y eso se traduce como esto, que ahí yo perdí armónicos superiores. ¿Por qué? Porque hay ruido, porque hay escape de aire, porque hay una falta de conversión de la energía aérea en energía acústica. ¿Y por qué existe esta falta de conversión? Porque las cuerdas vocales no cierran bien, o cierran de manera muy irregular, dejando un escape de repente y otro escape no de repente, y así sucesivamente. ¿Cómo se traduce esta voz? Una voz sucia, aireada, turbulenta. Vamos a verlo, ¿ya? Que yo creo que es mucho mejor viéndolo, ¿ya? Queda como más claro. Vamos a escuchar a la linda profesorcita. Voy a tomar una parte y voy a pedirle a Pulses que me entregue el reporte, Voice Report. Y me voy abajo y acá sale Harmonic to Noise Ratio, ¿ya? Es superior a 20, el Pratt mide, superior a 20, estamos ok, está bonita tu voz, está brillante. Si es inferior a 20, quiere decir que hay una pérdida de armónicos, ¿ya? Se pierde. O sea, son menos fuertes que el ruido de fondo. Entonces, voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes ven los armónicos bien marcados hasta arriba? Acá está casi hasta arriba. ¿Cierto que se notan todos más, que son más oscuros que este ruido de tele mal sintonizada, que ya no existe ese concepto, ¿ya? Porque la tele no se ve así, sino que marca problemas en el deco, ¿ya? Pero esto gris que ustedes ven acá es el ruido de fondo, es el aire que no se sonorizó, ¿ya? Y los armónicos son lo que está marcado en negrito, y mis armónicos sobrepasan el ruido de fondo. Para que entiendan el concepto, voy a grabar otra voz. Ah. Voy a sacar la intensidad para que no les moleste. ¿Hasta dónde ven armónicos? Hasta acá, ¿cierto? ¿Y qué pasó con acá? Profe, pero ahí hay una armónica igual al medio, ¿no? No, o sea, sí. O sea, sí. Pero como difuso. Súper difuso. Entonces quiere decir que no es superior al ruido. Manda el ruido acá. El armónico está. Aquí ya casi no hay, ¿ya? El armónico está, pero no es superior al ruido, por lo tanto se pierde. Mira, acústicamente se pierde, te lo voy a mostrar. Vamos a escuchar el otro. ¿Cuál voz es más clarita? ¿Esta o la anterior? Esta, obvio. Esta, por cierto, y si te das cuenta, coincide con la cantidad de armónicos. Los armónicos llegan hasta, bueno, casi arriba. ¿Ya? Y el otro, ño. A mí se me quedó pegado tanto el ño. Tenía una alumna en práctica que decía ño, y me quedó pegado. Vamos a ver qué pasa con el armónico ruido, ¿ya? ¿Dónde te metiste, Voice Report? Ah, es que tengo que sacar la compartición de pantalla de la otra vez.
que pasó acá? ¿Está más o menos que 20? Menor. Profe, siempre Menor. inferior. Siempre tiene que ser inferior. ¿Qué significa mayor a 20? Quiere decir, mayor a 20 decibeles quiere decir que los armónicos son 20 decibeles más intensos que el ruido de fondo. Eso significa. Y en este caso son 12 decibeles por sobre el ruido de fondo, por lo tanto no es normal. Los pierdo. El otro era 21, ya es una voz brillante, ya que se marcan todos sus armónicos, y este claramente, de hecho la Patricia Farías hace un análisis un poco más específico y dice que de 16 a 20, 16 o 17, no me recuerdo bien, 16 y 17 es como, ya sí, como que hay algo raro y un poquito de aire, ya después de eso es como si, híjole. Pero quedémonos con los parámetros del Pratt, ya que marca algo extraño, bajo de un escape de aire, pérdida de armónicos, bajo 20, y sobre 20 indica que la voz es brillante y los armónicos están bien definidos, ¿ya? Vamos a ver este otro, que se llama NHR, y este mide la energía inarmónica, mide específicamente estos armónicos, entre comillas, que aparecen entre medio de los armónicos reales. A este le llamamos inarmónico, es un inarmónico, ¿ya? Porque no corresponde a la frecuencia, al múltiplo de la frecuencia fundamental. Por ejemplo, si yo tengo mi frecuencia fundamental en 220, mi segundo armónico en 320, 330, y así sucesivamente hacia arriba, ¿ya? ¿Estoy bien? 120 por 1, 120 por 2, no, 440. 220, 440, 440, 480, ¿ya? Si de repente me aparece un sonido, pero es un sonido que está, por ejemplo, en 380, y luego me aparece un 440. Ese 380 no es un múltiplo de la frecuencia fundamental, es un sonido que apareció, y quiere decir que la cuerda vibró entre medio y generó un sonido que no corresponde, ¿ya? Esa cuerda, por ejemplo, a ver, a mí me gusta, voy a hacerle un monito, ¿ya? No sé si me quede muy bueno, pero supongamos que estas son mis cuerdas vocales, ¿cierto? Estas están bonitas, ya están, yo veo el borde libre y está, ya, vamos a imaginar que es igual, ¿ya? Fíjense aquí. Pero ¿qué pasaría, borrador? Borro. Vamos a dejar ese ahí, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo, qué pasaría? Ya. Si yo tengo, por ejemplo, una cuerda vocal que está con edema, por lo tanto su borde libre es irregular, ¿ya? Puede que cierren, sí, obvio, puede que cierren, pero va a vibrar esta zona y va a vibrar esta otra zona, ¿ya? Entonces, voy a tener una vibración irregular, y eso va a generar que finalmente yo tenga dos sonidos, uno que va a ser un armónico, y el otro que va a ser un inarmónico, porque no corresponde a un múltiplo de la frecuencia fundamental. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Sí o no? No, profe, porque chocan como de manera... Irregular. Ah, ya. Irregular. Entonces lo vamos a ver. Ah, bueno, dice, mide la energía inarmónica entre los 1500 Hz y los 4500, mide la armónica desde los 70 a los 4500, o sea, quiere decir que hace una relación entre los inarmónicos encontrados entre la frecuencia 1500 y la 4500, versus la energía armónica que captó entre los 70 Hz y los 4500 Hz. Selecciona las frecuencias en las cuales va a buscar el componente inarmónico y expresa un porcentaje con valores obtenidos, ya que tiene que ser superior a
0.126, ¿ya? Y no tiene diferencias entre ambos sexos, ¿ya? En realidad ninguna. Entonces vamos a ver. En realidad el PRAT no es muy bueno para detectarlo, ¿ah? Yo voy a ser súper honesta. No es muy bueno para detectarlo. Pero, ya. Voice report. No hay, ¿ya? Hay un 0.0008 ya, por ciento o relación de ruido armónico. O sea, aquí no hay inarmónicos prácticamente, ¿ya? Está súper normal. Vamos a ir al otro. Dice que estaba bien feito. Miren este. 0.22 y el otro tiene que ser, lo normal es inferior a 0.126. Están los dos. Por lo tanto, aquí claramente hay presencia de componente inarmónico. ¿Y cómo lo veo yo? Si yo comparo, en este momento hay componente armónico, ¿ya? Bueno, acá. Y aquí empezó a vibrar esa sección, ya que está irregular en la cuerda, que una cuerda no es igual a la otra en su borde libre, y aparece aquí también el primer armónico, ahí está, y este es el segundo, y miren lo que aparece ahí, es un contacto irregular. Ya apareció un sonido, claramente un sonido, pero que no es un armónico de la frecuencia fundamental. Y lo vamos a escuchar para que ustedes se den cuenta. Y ahí es como que sonaran dos sonidos al mismo tiempo y uno ensucia y el otro coopera. ¿Entendieron? Profe, yo no escuché el sonido. ¿No escuchan? ¡Ah! ¿No escucha diferencia? ¡Ah! ¿De verdad no lo escuchas? O quizás soy yo, profe, pero no lo escuché. No lo Yo escucho. tampoco Ya. lo escucho. Ya es que es difícil escucharlo, porque suena como dos tonos al mismo tiempo, no es como el canto polifónico, que ese es un sonido que se produce en la laringe y el otro se produce en la cavidad de resonancia. Ya, esto es un sonido que los dos están dentro de la misma laringe. ¿Ya? Vamos a hacerlo de nuevo. Ya es como que estuvieran esos dos juntos. Bien. ¿Ya? No se preocupen, van a empezar a notarlo. Ya no es una cosa que uno diga, oh, sí, aquí hay un la, aquí hay un sol. No, no, no. No se escucha así, sino que se escucha como que hubiese algo entre medio de las cuerdas vocales. Ese es un buen ejemplo. Como que hubiese algo entre medio, ya que perturba. Eso es un ejemplo un poco más visual. Ya. Alguien se me desconectó. Alguien se aburrió. Ay, no lo debería haber cerrado. Bueno, no importa. Vamos a recordar este concepto de pendiente espectral, ¿ya? Que nosotros sabemos que el sonido, ya los armónicos, son más fuertes y más graves, el más intenso, y a medida que los armónicos van avanzando en su frecuencia, van disminuyendo en su amplitud, ¿ya? Entonces los armónicos más agudos suenan más suavecitos, ¿ya? En estricto rigor, así debe ser, que los armónicos graves. Ya esa cadencia es totalmente normal. ¿Ya? Ahora, nosotros lo podemos escuchar, ¿ya? Las perturbaciones de la pendiente espectral la podemos escuchar, ¿ya? Entonces, la pendiente espectral ya va a reflejar ya alteraciones por sobre los 3500 Hz, ¿ya? Entonces, lo normal es que yo vaya perdiendo 12 decibeles por octava. Después se los voy a dibujar para que les quede más claro. El mordiente estridente, porque eso es lo que mide la mordiente espectral, acústicamente, de manera, digamos, perceptual, yo lo noto como estridencia, como el mordiente. Entonces, normal. Estridente. Voz más metálica. Soplado. Y lo vamos a, primero lo vamos a
captar en el PRAT, ¿ya? Lo vamos a ver de manera armónica nomás en el espectrograma, y luego lo vamos a explicar de la forma, digamos, musical, ¿ya? Está sonando fuego. Ya, voy a grabar los tres juntos. No buena idea, ¿o no? Separa. Armónicos marcados hasta la parte de arriba, ¿cierto? Estamos de acuerdo, están rojitos, o sea, están oscuritos, se ven bonitos, es una voz brillante, totalmente normal. Voz soplada, que implica que hay un escape de aire, una mala conversión del sonido, y por lo tanto pierdo más rápido mis armónicos. Ya, vamos a ver esta parte que en realidad es la más notoria. Ya, ahí está, súper armónico, casi no hay. Ya hay 1, 2 y ahí como que se empiezan a perder. No son muy estables. Vamos a grabar entonces esta voz. Vamos a ver, esperemos que funcione y que lo pueda captar. ¡Ah, qué lindo! Ya. Ay, me encanta cuando me salen estos ejemplos. Ya. Creo que la diferencia de eso con esto está súper, hiper, mega clara. ¿Ya? Acá perdí todos mis armónicos agudos, porque hay una mala coaptación glótica y por lo tanto no tengo una buena conversión, y los armónicos bajaron rápidamente de intensidad. Y tin, 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 vamos a ver este es el normal. Es normal que se vayan marcando menos a medida que va aumentando la frecuencia fundamental de estos armónicos. ¿Y qué pasa acá? Están súper marcados. Eso quiere decir que hice rendir más, estoy presionando mis cuerdas vocales y por lo tanto hago rendir más los armónicos. Se lo voy a explicar de manera musical ahora. Voy a chamullar, ya voy a chamullar el tema de dónde estén específicamente las notas musicales, ya voy a chamullar. Porque obviamente es difícil verlo acá porque es una pendiente espectral, no tiene, digamos, tan marcado dónde está cada una de las frecuencias, ¿ya? Entonces, voy a marcar las octavas. ¡Ay, qué hice! Ya, voy a marcar las octavas. Voy a decir que aquí hay una octava, vamos a decirle octava 1, ¿ya? Por decirle un número, ¿ya? Acá parte la octava 2. Octava 3. Octava 4. Vamos a tirarlo hacia el final ya, para que no... Estaba así. Sí, vamos bien, ¿cierto? Vamos a pensar que aquí todas están en la octava 1. Ya, supongamos que este es un do, un mi, un sol y un si. ¿Ya? Y acá parte otro do, y así sucesivamente. Así lo vamos a imaginar. Supongamos, ¿ya? Vamos a suponer que la primera octava, todos estos armónicos, o en promedio estos armónicos, marcaron 70 decibeles. ¿Ya?
Todos salieron a 70 decibeles aprox. ¿Ya? Vamos a pensar que en la octava 2, estos ya no están a 70, están a 58 decibeles. ¿Ya? Porque es menos 12 cuando es. Entonces, 70 menos 12 es menos 10, son 60, menos 12 son 58. Cuando ya vamos en esta octava, el siguiente es 46. 46 decibeles suenan los que están a esta altura. ¿Ya? Cuando ya estamos en esta, van a ser 34 decibeles. Y cuando voy en la 5, ya son 22. ¿Ya? Así va decreciendo la intensidad. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Niños? Sí, profe. Ya, estupendo, maravilloso. A ver qué me dicen ya. Ya. Esto era lo que era normal. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar. Ay, ¿cómo lo hago para que ustedes me entiendan? A ver, esto lo puedo hacer así. A ver, ya, les voy a poner una línea, ¿ya? Pero no un borrador, sino que en formato de dibujar. Una línea. ¿Ya? Entonces voy a decir, voy a marcar con azul lo que esté bien, ¿ya? Voy a decir que en una voz normal esto decrece de esta manera. Ya ustedes saben que es un poquito más guateadito. Voy a tener ahora una voz ya que va a ser ya, estridente. La estridencia pierde 6 decibeles por octava. Entonces en la primera vamos a decir que también tiene 70. Ya vamos a partir de la misma intensidad. En la segunda vamos a tener menos 6. ¿Ya? Eso implica ¿cuánto? 60 y... ¡Ay! ¡Ah! 60 y... No, mentira, no 60. No, sí, po. 64. ¿Ya? En la tercera, ¿ya? Voy a tener... ¿ya? Y debería haberlo puesto arriba, a ver. Que visualmente quede más claro. 64. En la tercera octava le voy a restar 6, por lo tanto tendría 58. ¡Oh, la música vieja! Después 6 menos 52. Y en la quinta tendría entonces 52 menos 6 son 46. Sí, porque 6 más 6 son 12. Ya. ¿Cómo sería entonces mi estridencia? La vamos a poner de naranjo la estridencia, ¿ya? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Ahí. ¿Ya? Y eso se traduce que los armónicos agudos son más intensos. Y cuando yo tengo armónicos agudos más intensos, la voz se escucha más metálica. ¿Ya? ¿Ya? Más metálica, como una trompeta, ¿ya? Si lo quiero pasar a un instrumento musical. El piano sería la voz normal, la trompeta sería una voz metálica, ¿ya? Con un aumento o con una mantención de la intensidad o un leve descenso de la intensidad que es equivalente a 6 decibeles por octava para que me dé ese tipo de voz. ¿Vamos bien? Estimadísimos. Profe, yo me perdí un poquito, pero siga nomás, voy a tener que revisar de nuevo la clase. Ya, sí, bueno, muchas gracias.
Vamos a hacer una voz soplada. Una voz soplada, la energía acústica, la conversión de energía acústica es más pobre. Por lo tanto, la intensidad de mis armónicos se va a ir perdiendo mucho más rápido a lo largo del tiempo. ¿Y qué significa esto que se pierda mucho más rápido? Ya, que baja la intensidad, ya, mucho más, pierde mucha más intensidad octava por octava. Entonces vamos a pensar que partimos de los 70 y ahora la voz soplada, ya el mordiente opaco, va a marcar más de 12. Pongámosle 20 para que sea más fácil, ya, 20. Entonces, la segunda octava, si bien la primera partió en 70, ya los primeros armónicos partieron en 70, los segundos van a estar a 50 decibeles. Y luego, los que siguen en la tercera van a estar menos 20, en 30. ¿Ya? El cuarto, menos 20, va a estar en 10. Y la 5 va a estar en menos algo, ya, no se escucha. Por lo tanto, vamos a poner este mordiente opaco, lo vamos a poner con un color café para diferenciarlo y vamos a decir que parte más o menos del mismo punto, debería haberlo puesto ahí arriba, pero bueno. Y va a ser esto. ¿Ya? Entonces, estos armónicos yo los perdí, ya no existen, porque ya no se escuchan. ¿Ya? Entonces, esto se traduce en un a, este se traduce en un a, y esto en un a. Esto es el mordiente, así lo percibo yo de manera, digamos, perceptual, lo percibo perceptualmente, valga la redundancia, ¿ya? Y el otro, esto es la medida de la pendiente espectral, es lo que yo voy a ver a nivel de análisis acústico. Ya no dibujo nada. ¿Ahí un poquito más claro, chicos? Sí, profe. Ya, entonces la razón de por qué. La razón de por qué un mordiente puede ser brillante, ya, estridente u opaco, depende directamente de la cantidad de armónicos y la intensidad de armónicos disponibles. Eso es la traducción, ¿ya? ¿Puedo sobrarme un rato? Puta, que se sobra. Ya terminé la sobra. Ya, entonces, voy a borrar todo esto. Entonces, voy a cerrar. ¿Qué es lo que yo analizo en una voz con este programa? O con estos programas. El oscilograma. Ya vamos a abrir el PRAT. El oscilograma, que es esto que está arriba, que me muestra los signos. El espectrograma, que me muestra los armónicos. La frecuencia fundamental, que es la primera que aparece aquí, ¿ya? Y la extensión tonal, y eso lo van a aprender en el laboratorio, cómo se mide. La intensidad, ¿ya? Que es lo que está ahí, y también algunos parámetros del filtro que corresponden a el espectrograma, spectrum más bien, en la transformada rápida de Fourier, ¿ya? Y el LPC, ¿ya? Que también corresponde a otra medida, y que básicamente estos nos muestran cómo se modifican estos armónicos, porque recuerden que los armónicos se van potenciando o haciendo más débiles, en función de cómo cambie mi tracto vocal. Y por eso que una A suena como A y no suena como I, porque lo que yo estoy transformando básicamente son los armónicos. Chan, chan. Eso es lo que cambia. La oclusión de la boca cambia los armónicos. Los dejé más altos. ¿O no? ¿O ustedes pensaban que cambiaba la frecuencia fundamental? ¿Qué pensaban ustedes que cambiaba cuando se abría y cerraba la boca, cuando se hacen diferentes movimientos de lengua? ¿O cuando se abre y se cierra el velo? ¿Qué pensaban ustedes que es lo que se producía? La frecuencia, profe. Sí, pues, y lo que se modifica no es la frecuencia fundamental, son los armónicos. Es muy loco, es muy loco. Ya.
El oscilograma también se le conoce como waveform, ¿ya? Y lo que mide es la energía, ¿ya? O sea, la amplitud de la señal, ¿ya? Vamos a mirarlo ahí, la energía, ¿ya? Los pics más altos, más bajitos, ¿ya? La energía. Y por otro lado mide el tiempo, ¿ya? A lo largo del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo tengo que esto mide completamente 6 segundos. Ah, no, visible part, lo que estoy mirando, casi 2 segundos. ¿Ya? Esto, mide la energía a lo largo del tiempo. Entonces, lo que me permite representar es cómo se comporta la amplitud de la onda en función del tiempo que graba. Permite identificar momentos de mayor amplitud en la señal, así como calcular instantes de fonación y los de silencio. ¿Ya? Yo se los voy a mostrar, para que les quede claro. Hoy es 26 de agosto del año 2021. Ay, que me salí de foto. Tenía algo atrapado ahí en mi nariz. Silencio. Fonación. Silencio. Fonación. ¿Ya? Entonces vamos a escuchar acá qué es lo que pasó. Hoy, porque estoy cortando las palabras. Entonces me permite identificar cuando estoy fonando, ya estoy produciendo sonidos, y cuando obviamente no los estoy produciendo. ¿Ya? Por ejemplo, quiero mostrarles algo simpático. Ahí se percibe una señal acústica, ¿cierto? Ya, los voy a mostrar esto porque a mí me encanta la fonética, la encuentro fantástica. Y esto es fonética. Ya. Ahí está. Y ahí vemos armónicos, ¿cierto? Se ven difusos porque lo amplifiqué mucho, ¿ya? Pero veo armónicos. Y acá no veo armónicos, veo puro ruido. ¿Por qué? Porque la S es afonar. ¿Ya? Entonces. ¿Y qué dije yo? Hoy es B, hoy es B. Esta es una B. ¡Sí! ¡Ay, qué buena! ¿Ya? Existe una pequeña frecuencia, pero está muy fricativa. ¡Ay, qué bacán! Ya. Yo gozo con esto. Ya. Entonces, permite identificar también un inicio de la fonación duro versus una suave. Lo voy a mostrar también. No está muy aburrido, ¿cierto? ¿No tanto? ¿No? ¿O está muy aburrida la clase? Tengo hambre nomás. Vaya a buscar algo. No quiero almorzar, voy a esperar. Ah, quiere almorzar. No, si vamos a tener un pequeño break entre medio porque justo va a llegar la TO del Goyo, entonces ahí tengo que recibirla, pasarle los materiales que necesite. Ya. Diferentes inicios vocales. Ah, ah, ah. Ahí fue un poquito exagerado, pero vamos a cortar acá. Silencio. Vamos a borrar. Ya. Voy a borrar un ratito el espectrograma. Nos vamos a fijar ya en cómo se produce entonces esta parte. Ya voy a borrar los pulsos también para que lo puedan ver mejor. Entonces esta es una A con un inicio vocal adecuado, ya la coaptación al principio, el ataque vocal es normal. Entonces ustedes ven cómo sube ya la señal de manera bastante buena, ya bastante gradual. Sube. Luego acá
hay un pequeño escape de aire luego de empezar a fonar, ¿ya? Acá, si bien hay un sonido, ¿ya? Pero es muy, muy débil. ¿Ya? Miren acá. ¿Ya? Acá hay un escape de aire previo al inicio de la fonación. Y de hecho yo lo puedo notar acá porque ahí se ve el ruido, ese como sopidito antes. Y acá también un escape, ya que suena muy extraño. Va subiendo muy suavemente, ya como que le cuesta partir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un escape de aire y un ataque vocal blanco. Y nos vamos a fijar acá, miren la cantidad de aire que escapó al principio de la fonación. ¿Ya? Y si me fijo aquí, la curva de intensidad es más suave y aquí es muy abrupta. ¿Ya? Entonces, lo puedo ver a través de acá, pero uno generalmente lo ve aquí en el oscilograma, cómo comienza. ¿Ya? Aquí parece, comienza de manera adecuada, acá comienza con un escape de aire y acá de manera muy intensa, marcando un ataque vocal. ¿Ya? Eso, ustedes lo van a practicar varias veces, ya, vamos a ver varios laboratorios que responden aquí. ¿Qué dice no? ¿No qué? Camila Acevedo. Era de cuando preguntó si estábamos aburridos, profe. Ah, ya, muchas gracias. Qué bueno que no estén aburridos. Porque en realidad es denso. Ay, acá está. Ya. Inicio vocal normal, inicio vocal duro, ¿ya? Y un inicio vocal soplado. ¿Ya? Es lo mismo que yo les mostraba anteriormente. Bueno, acá tenemos ejemplos de oscilograma, ya lo vimos cuando yo les presenté el PRAT, ¿cierto? Acá un oscilograma, ¿ya? Ahí se ve y aquí lo amplifique. Entonces puedo ver aquí, esa es la frecuencia fundamental, ya con los primeros armónicos, ahí aparecen también los primeros armónicos, y aquí aparecen los otros armónicos que acompañan. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, son grupos, ¿ya? Que se ven aumentados, ¿ya? Son grupos. El espectrograma, por otro lado, que es esto, el espectrograma, me da información en un punto específico. O sea, perdón. Perdón, me equivoqué. Me presenta la información en función del tiempo, ¿ya? En donde el eje horizontal es el tiempo y el vertical vendría siendo la frecuencia, ¿ya? Entonces voy a mostrar de nuevo. Entonces, acá en el tiempo, cómo se mantienen mis armónicos, ¿cierto? Entonces acá tengo frecuencia y acá tengo tiempo, ¿ya? Cómo se mantienen estables a lo largo del tiempo. Entonces acá tengo la intensidad, o sea, perdón, la frecuencia de mis armónicos, ¿ya? Y aquí veo entonces a lo largo del tiempo. Pero, ¿cómo veo ya la intensidad de los armónicos? Y eso ya lo vimos, ¿ya? Cómo se van marcando más o menos negritos, ¿ya? Por ejemplo, acá perdí mis armónicos porque no los veo, ¿ya? No están intensos, los intensos son aquí abajo. Y acá, no, este es el mismo que tenía. ¿Dónde está el fuerte? No está. Creo que este era, ¿o no? No. Stand up. Sí. ¿Ya? Y veo, obviamente, que están mucho más intensos porque están más negritos en diferencia con ese, por ejemplo. La distancia que existe entre cada uno de ellos va a depender de la frecuencia fundamental. Y aquí la frecuencia fue de 2.37 y acá en la otra era de 2.55. Entonces, mientras más cerquita está un armónico del otro, ya es menor la frecuencia fundamental. Mientras más distantes estén uno de otro, es más aguda la frecuencia fundamental. ¿Ya? Eso lo van a ir aprendiendo a medida de los laboratorios. Ya, la energía, como les decía, o sea, la intensidad no está considerada en ningún eje, pero se puede inferir a través del color. Mayor oscuridad, mayor energía acústica.
Entonces, el espectrograma ya nos permite identificar obviamente los armónicos, pero también la producción de vocales, de sonidos consonánticos y la coarticulación. ¿Ya? También nos permite ver eso. ¿Ya? Es muy simpático. Después lo vamos a ver con mayor... ahora, banda estrecha se relaciona con los formantes. Los formantes son agrupaciones, ¿ya? De armónicos que son amplificados. Es un grupo de armónicos que son amplificados para darle un sonido, ¿ya? Para modificar el sonido y que la A suene como A y no como I, ni como E, ni como O, ni como U. ¿Ya? La banda estrecha se relaciona con los armónicos, ve todos los armónicos, pero no hace la diferencia, ¿ya? No hace la diferencia entre la A, la O, la U, ¿ya? Porque todas tienen armónicos, ¿ya? Lo que sí puedo ver es cuáles están destacados por sobre otros, ¿ya? Se los voy a mostrar. Ya se los voy a mostrar primero en banda estrecha y luego en banda ancha. Porque en banda ancha puedo ver la agrupación A, E, I, O, U. Ya, vamos a sacar la intensidad para que no me muestre. Ya, acá me fijo que cuando digo A, todos estos están más marcados, eso menos marcado y lo más agudo más marcado. Cuando digo A, E, I, O, U, dije sí. Cuando digo la E, veo estos iniciales, luego estos que están más hacia la zona un poco más aguda, más intermedia de estos 5000 Hz, ¿ya? Y acá un poquito más agudo. Cuando digo la I, ya veo más abajito. Cuando digo la O, también están más abajito, pero son más que en la I, ¿ya? Y acá en la U, ¿ya? Se van modificando. Ahora, si yo, esta es banda estrecha, si yo les, para ver los armónicos, acá ustedes ven agrupaciones de armónicos. Los mismos armónicos que ustedes estaban viendo de manera individual, ahora los ven como grupos, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Estos son los formantes, son los grupos de armónicos que están resaltados por mi tracto vocal. Después vamos a ver cómo se modifica. Lo puedo ver, formante 1, formante 2, 3 y 4, ¿ya? 1, 2, acá se ve el 1 y el 2 está como súper irregular. 1, 2, 1 y el 2 está mal, ¿ya? Pero continuamos. A mayor concentración de energía acústica, por lo tanto, puede estar relacionada a la identificación de un formante en particular, como también a un conjunto de armónicos amplificados del tracto vocal, que es lo que les acabo de mencionar. A su vez, la presencia de ruido puede ser identificada a través de la distorsión de la imagen y un color más claro, que es lo que ya hemos visto. Entonces acá tenemos la diferencia entre un banda ancha, donde yo puedo ver las agrupaciones de armónicos, ¿cierto? Y el banda estrecha, donde yo veo cada uno de los armónicos, ¿ya? Pero no veo la agrupación, ¿ya? Acá está la agrupación. ¿Ya? Esto como que lo viera más de lejos, ¿ya? Esto es como de cerca. ¿Ya? En un microscopio veo más de cerca, veo más de lejos. Ya, vamos a hacer un pequeño recreo. Ya yo voy a esperar que llegue la chica de la TO, porque acá ya se empieza a... No, a ver, sigamos, hagámosle la banda estrecha. Luego voy a analizar armónicos, nuevamente. El tipo 1, que es una voz normal, ya, o semi-normal, ¿ya? Puede ser una voz normal o una voz levemente afectada por un grado de disfonía. Es una señal casi periódica, ¿ya? Está bastante adecuada, no demuestra cambios cualitativos significativos, quiere decir que veo todos los armónicos, no hay mayor presencia de ruido, se ve todo bonito, todo clarito. Como les dije, corresponde a voces normales o levemente alteradas donde no hay desviaciones perceptuales evidentes. Ya cuando yo digo una A o digo una A más sopladita, se sigue escuchando como una voz normal, pero como un componente de eso. Este tipo de análisis, ya este tipo de onda,
si la veo así, es bastante aceptable para ser sometida a un análisis acústico de perturbación, ya, a los números, ya, aquí los números me van a arrojar información relevante, ya, información es relevante, pero yo tengo una onda bien marcada. ¿Qué pasa después? Acá tenemos una tipo 2, ¿ya? Ustedes ven que ya los armónicos no están tan marcaditos, ya que hay mucha presencia de ruido. ¿Qué nos dice el tipo 2? Se observan cambios cualitativos significativos en la señal y la energía de los subarmónicos, los inarmónicos es alta, ¿ya? Y con una presencia de ruido. Las producciones de las vocales se escuchan alteradas. Ah, no es ah, es ah. ¿Por qué hablamos de vocales? Porque siempre analizamos vocales, chicos, ya no analizamos consonantes, porque las consonantes, los armónicos, o sea, más que nada, los formantes son bastante inestables, ¿ya? Entonces analizamos vocales. Debido a estas características, ¿ya? La tipo 2 no sería apta para un análisis de perturbación, o sea, numérico, porque en realidad va a salir muy alterado y no nos va a arrojar mucha información, va a ser como, sí, en realidad está súper malo, fin. Está súper malo. Igual nosotros lo hacemos, ya, para ver y visualizar que efectivamente aparece la perturbación, ya, es para ver que aparece, pero la verdad es que los números no me van a dar mucho. El único número que a mí en realidad sí me arroja cosas es el HNR y el NHR, ya, esos dos, porque nos indican cómo está el tema del cierre. Pero el jitter y el shimmer van a salir alterados, más o menos, ya, y eso va a depender obviamente del tipo de difonía, del grado de dificultad que existe en el cierre glótico, en la vibración, etc. Pero no me entregan mucha más información. ¿Está perturbado? Sí, gracias. Era casi obvio, ¿ya? Entonces, en los tipo 2, me entrega mucho más información desde el punto de vista cualitativo, ¿ya? Entonces yo puedo decir, bueno, acá no tengo la... Ah, pero acá tengo más. Aquí, por ejemplo. Puedo decir, esta es una onda tipo 3, ya la vamos a ver la tipo 3, ya es una onda tipo 3 con alta presencia de ruido por sobre, me coloco acá, los 562 Hz. Bonito. Con una frecuencia fundamental en los 156 Hz, ya con momentos de insonorización, yo les voy a mostrar la insonorización. Ahí. O sea, desonorización. Son momentos de desonorización. Y ahí yo ya entregué una apreciación. Y luego, déjame un segundito. Está preguntando una profe una cosa. ¿Qué no sé? Segundito. Ya. Señales tipo 3, señales azarosas, aperiódicas, ya aquí es muy difícil encontrar algún tipo de armónico. Es lo mismo que les mostré anteriormente, ya no hay un patrón identificable, ya muchas veces hasta perdemos la frecuencia fundamental. Voces severamente alteradas con una importante presencia de ruido debido a la soplosidad y la ronquera, ¿ya? Y este tipo de ondas no es apta para ningún tipo de análisis acústico, sino que, porque hace todo súper alterado, sino que para una evaluación a nivel perceptual, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos, ¿ya? Y luego nos volvemos a ver para continuar. Por lo tanto, nos vemos a las 3:50, ¿ya? Eso quiere decir que en 10 minutos más, 10 para las 4. Ah, no, pues. 10 para las 4 deberíamos terminar ya. Ya, pero resolvemos dudas en 10 minutos.